Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Soy Judith Martínez, life coach, terapeuta transpersonal y del niño interior, experta en PNL e inteligencia emocional. También soy instructora de yoga y de meditación. Y en el vídeo de hoy te quiero hablar de 3 roles que asumimos, que podemos asumir en nuestras relaciones y que nos llevan a relaciones tóxicas, ¿vale? A vivir las relaciones desde el sufrimiento y con grandes dosis de malestar. Mirad, son roles que todos en algún momento de nuestra vida hemos asumido. El problema está cuando nos quedamos, alguno de esos roles se instaura en nuestra vida de forma permanente y determina nuestra forma de vincularnos y de relacionarnos. Estos 3 roles configuran lo que se llama el triángulo dramático de karma, ¿vale? Son roles que pueden pivotar entre sí, es decir, que un día esos 3 roles son salvador, víctima y perseguidor. Quiere decir que un día puedo estar en el de salvadora, después o al cabo incluso de un momento estar en el de víctima o en el de perseguidor, pero siempre va a haber un rol dominante que yo voy a tener como principal, ¿vale? Eh, Como te digo, son roles que nos llevan a relaciones tóxicas, con grandes dosis de malestar, de sufrimiento. ¿Por qué? No hay una comunicación directa. O sea, la comunicación es muy poco directa, muy poco clara. Ninguna de las personas asume su responsabilidad sobre sí mismo, como veremos, y además no hay una relación de igual a igual, da lugar a relaciones disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay uno que está por encima del otro, ¿vale? No hay una relación de adulto a adulto. Salvador o salvadora y perseguidor o perseguidora asumen una posición como paternal, ¿vale? De superioridad, mientras que la víctima asume un rol más sumiso, inferior, como infantil, ¿vale? Vamos a pasar a ver cada uno de estos roles y después te voy a explicar qué es lo que hay que hacer, cómo salimos de estos roles para poder tener relaciones sanas, vincularnos de forma sana con el resto de personas. El primero, el rol de salvador o salvadora. Mirad, este es un rol, la salvadora lo que hace es que pone a todo el mundo, prioriza a todo el mundo antes que a sí misma. No se hace cargo de sus necesidades, da a todo el mundo menos a sí misma. De ahí que lleva muchas veces a la sensación del doy mucho, recibo poco. Encuentra su valía en el dar a los demás, porque él hace sentirse bien. Tiene la creencia de que el ser buena persona es estar ayudando todo el rato a los demás, y eso ¿a qué la lleva? A que no sepa poner límites, que no sepa decir que no, que esté dando continuamente a todo el mundo, da incluso consejos, opiniones sin que se lo pidan, está resolviendo continuamente la vida de todo el mundo, en lugar de ¿qué? De hacerse cargo de la suya, de su vida no se hace cargo. La forma que tiene de sentirse querida es precisamente que la necesiten, ayudando. Y eso al final acaba generando una dependencia hacia él o hacia ella y en los demás. Como decía, es una persona que se dedica a estar siempre ayudando y resolviendo los problemas en lugar de enseñar a solucionar el problema, se dedica a solventarlo, a solucionarlo por sí misma, ¿vale? Cuando no le corresponde, no es su responsabilidad, le corresponde a la otra persona que es adulta y se puede hacer cargo de ese problema, ¿vale? Es una persona, además, como decía, que no sabe poner límites ni decir que no, que está siempre dando, lo que le lleva a la sensación de agotamiento, y esa sensación de agotamiento, de estar siempre dando, de no recibir, le puede llevar a el otro polo, que es el de perseguidora, castigadora, y empezar a, es que siempre lo hago todo yo, y empezar a culpar al otro, quejarse y demás. Son personas también que huyen del conflicto, que necesitan que esté todo en calma. Son personas además que tienden a sentirse culpables, y como no saben gestionar ni sostener esa culpa, las vuelve manipulables, porque la salvadora o el salvador, ¿qué tipo de perfil va a traer? Una víctima, y la víctima que usa la pena, la salvadora, como no sabe sostener esa culpa, va a caer y va a meterse de nuevo en el rol
ahí de relación de codependencia, porque estos 3 roles dan lugar a relaciones de codependencia, ¿vale? Son personas además que recurren al sacrificio, que es que se sacrifican continuamente a costa de ¿qué? De no cuidarse a sí mismas, de no atender sus necesidades, que como te decía, les lleva a una sensación de agotamiento, quizá también como están asumiendo responsabilidades que no les corresponden, desarrollar enfermedades, dolor. Cuando asumimos responsabilidades que no nos corresponden, exceso de responsabilidades, una zona del cuerpo muy característica a donde se va es a la zona del cuello, los hombros, tener siempre dolor en esta zona. El rol de salvadora, precisamente como está siempre dando consejos, opiniones, sin que se lo pidan, como te decía, no tiene límites, es un rol muy invasivo, ¿vale? Porque el estar dando consejos u opiniones sin que te lo pida la persona es súper invasivo, pero precisamente invade y no respeta los límites de la persona. El salvador normalmente, una persona le dice que no y es que le va a dar igual, es que no va a respetar a la persona, pero porque no se respeta a sí misma, porque no tiene límites. Si tuviese límites de autocuidado, sabría decir que no, atendería sus necesidades primero, que eso es lo más importante, cuidarse a sí misma para estar bien y de ahí poder dar al resto, porque recordemos que yo no puedo dar lo que no tengo y para eso me tengo que dar a mí primero y cubrir mis necesidades. Así que, como decía, no tiene límites porque no se respeta a sí misma, no se atiende, no se cuida. Entonces, ¿cómo va a respetar que los demás le digan que no? Es que no lo va a hacer. Como te digo, es muy invasora. La salvadora además, o el salvador de forma inconsciente, porque recordemos que estos son roles también que están dominados por nuestro inconsciente, por nuestra niña interior, por nuestras heridas de la infancia no sanadas, ¿vale? De forma inconsciente no considera capaz a la otra persona, porque que tú estés resolviendo en la vida a la otra persona, que tú estés siempre dándole consejos, de forma inconsciente es como que no ves a la otra persona capaz de resolvernos ni de que sea lo suficientemente capaz de solventar los problemas que tenga y de hacerse cargo de su vida. Como digo, esto no es consciente, ¿vale? Pero si yo a una persona la estoy resolviendo continuamente la vida, la estoy capando, no le estoy dando la oportunidad de aprender, ¿vale? Segundo rol que da lugar a relaciones tóxicas y de dependencia, la víctima. Son personas que internamente no se sienten suficientes, que no confían, no se sienten capaces, no confían en sus capacidades, buscan siempre personas que les cuiden, tienden a manipular para precisamente conseguir esa atención y esos cuidados, usan la pena. La consecuencia en sus relaciones es que terminan por cargar a la gente porque están continuamente buscando a alguien que satisfaga sus necesidades, que les haga caso, que les cuiden. Suelen recurrir también a la queja, al estar continuamente quejándose, asumen una posición pasiva en vez de una posición activa. Se suelen sentir además dolidos y traicionados y utilizados con bastante frecuencia porque esperan que la otra persona esté siempre ahí disponible para ellos, para cuidarlas y para atenderlas, para que les dé apoyo internamente. Sienten muchísima angustia y son personas además, las víctimas, que suelen tener además adicciones, ¿vale? Porque es una forma de evadirse de esas emociones que sienten. Es más, algo que no te he comentado, el rol de salvadora de salvador, precisamente, estamos diciendo que estos roles dan lugar a relaciones disfuncionales y jerárquicas. ¿Qué tipo de perfil va a traer, por ejemplo, la salvadora? Decía que víctima, sí, pero a nivel relación de pareja, la salvadora normalmente va a traer personas que estén por abajo, una víctima, pues personas con adicciones, hombres inmaduros, que no quieren una relación, que no son capaces de cuidarla, que tienen la sensación de estar con un niño, que hay que estar haciéndose cargo continuamente. Ese es el tipo de perfil que va a traer precisamente el rol de salvador o de salvadora en una pareja. Y la víctima, al contrario, va a traer personas que están por encima, personas quizá también dictatoriales, puede tener un salvador, pero puede tener también un perseguidor, un padre castigador, perseguidor y machacón, ¿vale? La víctima, como decía, usa la pena, internamente sienten mucha vergüenza, buscan continuamente
seguridad, y son personas incluso que de manera inconsciente, porque recordemos que el inconsciente es el que dirige el 95% de nuestra vida y que en estos roles está muy, muy presente, ¿vale? Puede llegar a desarrollar enfermedades de manera inconsciente su cuerpo para que les cuiden, para que se hagan cargo de ellas. Y último rol de este triángulo que da lugar a relaciones tóxicas, disfuncionales y de codependencia es el rol de perseguidor o perseguidora, ¿vale? El castigador. Es el rol más hostil de los tres. Son personas con las que sueles tener la sensación de estar en lucha, en pelea constante. Son personas que juzgan, que critican, que atacan, que tienden a intimidar, a hostigar, a querer tener siempre la razón. Una persona que no admite fallos y que no se mira a sí mismo. Al perseguidor o perseguidora le gusta dominar, tener siempre la razón. Son personas muy rígidas, muy estrictas, que juzgan a los demás. Es como que ellos están por encima del resto y siempre tienen la razón y el resto no. Son personas que internamente en el perseguidor o perseguidora lo que predomina es la rabia. ¿Cómo salimos de estos roles? ¿Cómo salimos de este triángulo? ¿Cómo podemos empezar a tener relaciones sanas? Mirad, como os decía, ninguno de los tres asume su responsabilidad. La salvadora o el salvador se hace cargo de la vida de todo el mundo menos de sí misma. La víctima igual de sí misma no se hace cargo, busca una persona que se haga cargo de sí misma y que la cuide. Y el perseguidor no asume la responsabilidad que tiene, porque algo que aprendemos cuando aprendemos a tener relaciones sanas es que en las relaciones no hay culpables, hay responsables, ¿vale? Esto de echar la culpa al otro implica que yo no me miro la responsabilidad que yo tengo aquí, ¿vale? Culpar, juzgar, criticar, yo no me estoy mirando qué parte de responsabilidad, qué podría haber hecho yo mejor, ¿vale? ¿Cómo salimos de estos roles? Pues bien, del de salvadora o el de salvador, menos afuera y más adentro. La salvadora o el salvador tiene que dejar de hacerse cargo del resto y empezar a hacerse cargo de sí misma, a cuidarse, a aprender a atender y cubrir sus necesidades, no dar ayuda, salvo que la pidan, y si le piden ayuda, mirar desde dónde se da, qué tipo de ayuda es, ¿vale? Necesita la salvadora también aprender a acompañar. En lugar de ayudar y hacer algo directamente, si alguien le pide ayuda, enséñale. Si alguien te dice, oye, no sé hacer este informe, en vez de hacerle el informe directamente, coge y le dices, pues mira, el informe se hace así, o te paso un modelo y lo haces tú, para fomentar la autonomía y la independencia de la otra persona y no generar dependencia de sí misma. Y precisamente que no lleve esa sensación de carga de estar asumiendo más cosas de las que le corresponden. La salvadora tiene que aprender a poner límites y a decir que no, empezando por sí misma, porque recordemos que un límite externo, cuando yo pongo un límite externo, primero tengo que haber identificado mis límites, saber cuáles son mis límites, ¿vale? Y empezar a cuidarme y a respetarme, empezar por mí, y de ahí ya empiezo en el afuera, a aprender a los demás a decir que no y a poner límites. Esto me va a hacer también que cuando el otro me ponga un límite, me diga que no, yo lo respete. Esto es una autoobservación que nos tenemos que hacer, de cuando alguien me dice esto no, tú lo respetas o coges y te lo saltas a la torera, ¿vale? Porque de el salvador salvadora es muy frecuente, que alguien le dice que no y no lo respeta, ¿vale? ¿Cómo salimos del rol de víctima? Empezar a hacerme cargo de mí misma y de ver el problema desde una posición adulta, siendo consciente de que soy un adulto, una adulta, y que tengo recursos, formas de solventarlo. En el caso de que necesite ayuda porque no sé hacer algo, tomar una posición proactiva, es decir, no quedarme aquí que la otra persona me solucione la vida, sino que la otra persona me enseñe y yo participo y tomo una posición proactiva y no pasiva. Recordemos que la víctima suele estar en la queja, en el pobrecita de mí, todo me pasa a mí, qué mala es la vida. No, empieza a tomar una actitud activa. Lo contrario a la víctima es el ser creadora y responsable de tu vida. Empieza a ejercer la responsabilidad de tu vida y a crear la vida que tú quieres. Otra cosa que tiene que hacer la víctima es el conectar con sus emociones, ver qué es lo que se está movilizando a nivel profundo, si es
vergüenza, si es sentirse insuficiente, sentirse incapaz, si es tristeza. El tema de conectar con las emociones es común a los tres. La salvadora también tiene que ver las emociones que hay debajo de eso, porque normalmente la salvadora hemos dicho que de forma inconsciente ve incapaz al otro, pues eso se ocupa de toda su vida, pero es una proyección de su propia incapacidad, porque la salvadora internamente no se siente capaz, ¿vale? En cuanto al perseguidor, ¿cómo salimos del rol de perseguidor o perseguidora? Pues bien, al igual que en los otros dos, lo primero a nivel emocional tiene que contactar con esas emociones, con la rabia y con la ira que hay debajo, porque puede conllevar debajo quizá el miedo a que la rechacen, al abandono, el sentirse quizá que no es suficiente. Tiene que conectar con esas emociones y aprender a gestionarlas y a transitarlas. El perseguidor o perseguidora tiene que pasar de criticar, juzgar y atacar a expresar y a hablar desde el yo me siento y no tú me haces. Tiene que empezar a hacerse cargo de su responsabilidad, a mirarse, a ver y saber que en una relación no hay culpables, sino que él también tiene una parte de responsabilidad. Reconocer esa responsabilidad en el conflicto y salir de la acusación para poder así enfrentarse al problema, hacerlo frente, resolverlo de una manera menos defensiva. Tiene que, como te decía, al cambiar la acusación del tú me haces por el yo, expresar, empezar a comunicarse de una manera asertiva y responsable. Tiene que empezar a empatizar con las otras personas en el conflicto, a entender su forma de sentir y de ser. Y tiene que empezar a negociar y no a imponer. Cuando empezamos a salir del triángulo es cuando empezamos a asumir la responsabilidad sobre nosotros mismos, ¿vale? Y hacer todos esos to-dos que os he comentado para salir de estos roles. Ahí es cuando vamos a poder tener una relación sana. Una relación sana es de igual a igual, de adulto a adulto, no hay posiciones jerárquicas, ¿vale? Esto se ve mucho en las relaciones tóxicas, ¿vale? Como te decía, un salvador o salvadora va a dar lugar con personas que, pues, con adicciones o con hombres inmaduros que no se hacen cargo, que tienen la sensación de tener un niño. Así que, dicho esto, ya sabes lo que tienes que hacer para poder tener vínculos sanos. Identifica qué rol es el tuyo predominante, porque como te decía, son roles que pivotan, pero siempre va a haber uno que va a ser el dominante. El problema de esto es cuando nos quedamos en ese rol de forma permanente, ¿vale? Todos en algún momento, como te decía, de nuestra vida hemos estado en alguno de estos roles. La cosa es cuando nos metemos, nos quedamos en ese rol de forma permanente, que es cuando precisamente vamos a tener en nuestro entorno relaciones con grandes dosis de malestar, de sufrimiento y en definitiva lo que se conoce como relaciones tóxicas, porque son roles, como te decía, que crean relaciones de codependencia, ¿vale? Siempre va a haber una persona que está por arriba y otra por abajo, no va a haber una relación de adulto de igual a igual. Así que bueno, dicho esto, espero que te haya ayudado, que te haya sido útil. Como siempre, si te ha gustado, suscríbete al canal, dale me gusta, comparte con una persona que le pueda ayudar y nos vemos en el siguiente vídeo.